hicimos el sábado. El domingo terminamos. Sí, sí. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Bueno, mi nombre es Pablo, estamos acá junto con Cristina, arrancando el curso. Y bueno, primero los queremos saludar, agradecerles. Cris. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hace ya varios años, muchos, con Pablo, que compartimos esta asignatura. Con el correr de la cursada, en el transcurso de ella, e incluso en esta introducción, van a poder observar que hay algunos aspectos que son históricos, que tienen un anclaje en determinados momentos o hitos, en donde estos aspectos políticos de ciencia, tecnología y el poder pareciera que confluyen, ¿no? Y en otros momentos que queda un poco más diluido, pero siempre está presente. Y hay otros periodos históricos que abordaremos también a lo largo de la cursada, que son más novedosos y con los cambios disruptivos que genera el machine learning, las automatizaciones, todo lo que hace a inteligencia artificial y su impacto. Bueno, si quieren hacemos una presentación breve de cada uno, porque si bien ya nos presentamos, se presentaron casi todos en el foro, así asociamos, bueno, ustedes ya se conocen entre sí, ya se han visto en otras materias, o en algunos casos es la primera que cursan. También nos gustaría saber un poco eso, porque como nuestra materia es el núcleo obligatorio, muchas veces aparece que son de las primeras materias que cursan y pues, quizás no se conozcan entre sí, o sí. Así que si quieren hacemos una pasada de presentaciones así rápida. Quien quiera comenzar, bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, me presento, soy Máximo Pavón. Es la primera materia que estoy cursando. El año pasado finalicé mis estudios como licenciado en Tecnología e Instrumentación Biomédica en la Universidad Nacional de San Martín. Previamente, en el 2020, finalicé también en la Universidad Nacional de San Martín una tecnicatura universitaria en electromedicina. En la escuela secundaria hice un técnico en electrónica, entonces tengo un perfil bastante técnico, bastante de una aplicación concreta en lo que es mi formación. Y bueno, actualmente la idea era un poco tratar de expandir mi conocimiento y salir de lo que es la ciencia dura o la ciencia aplicada y pensar también cómo se articula en la sociedad. Soy profe de nivel secundaria de la escuela donde me recibí y también participo en un centro de formación profesional que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando un poco de soporte a los profes. Estoy más bien en el área de secretaría, tratando de aportar desde la parte más pedagógica, dado que, como les mencionaba, soy profe hace 11 años en la actividad de nivel medio. Bien, buenísimo. Gracias, Máximo. Por favor. Continuamos con Santiago. No, había abierto el micrófono. Ahí, dale, avanzo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Santiago Pesi, también estoy cursando las primeras materias, tanto aspectos sociales como políticos. Mi formación de grado, soy economista, trabajé fundamentalmente dentro del sector salud, en temáticas relacionadas dentro del campo de la economía de la salud, la evaluación de tecnologías sanitarias, sistemas de información en salud. También trabajé en la implementación de políticas públicas relacionadas a sistemas de información en salud, salud digital. Así que bueno, un poco intentando ampliar y sumando herramientas para entender ese marco.
Y la pregunta que me olvidé de preguntarle a Máximo, ¿cómo llegaron a esta maestría? O sea, ¿llegaron por alguna referencia o buscando? O ¿cómo fue que dieron con esta maestría en particular? Santiago, no sé si querés comentar y después Máximo. Dale. Sí, sí, la verdad es que por mi propia, por mi propio trabajo, ¿no? Estuve a cargo de una Dirección Provincial de Estadística y Salud Digital, ahora trabajo en planificación estratégica en salud, articulación mucho con la subse de ciencia y tecnología, es pensar los procesos de transformación, incorporación de ciencia, articulación con el sistema científico y tecnológico dentro del campo de la salud, me interesa, y estuve analizando, sí, un poco la maestría de la UBA, la de la UNSAM, y creo que me decidí buscando algunas referencias por la de la UNCI, y fundamentalmente también por esta perspectiva de sumarle un, algunos aportes o alguna mirada. No conozco en profundidad las otras maestrías, pero sí percibía que tenía más un componente de las ciencias sociales, la filosofía, para poder entender los procesos de transformación y de ciencia y tecnología. Así que veía, en comparación tal vez con la UBA, la veía un poco más instrumental, más... Claro. me decidí por la UNCI. Buenísimo, buenísimo. ¿Y Máximo? Bueno, básicamente como les compartía, mi intención cuando finalicé mi carrera el año pasado en la Universidad Nacional de San Martín, mi intención era continuar estudiando lo que corresponde a la Escuela de Ciencia y Tecnología dentro de lo que es la Universidad, la UNSAM. Actualmente tiene una oferta de posgrado un poco acotada. Entonces ahí empecé a hacer unas búsquedas, empecé a enviar correos también a otras universidades en otras provincias que tenían alguna propuesta más remota, pero las maestrías que encontraba quizás estaban muy ligadas a un aspecto más de ciencia aplicada, y considero que mi formación está bastante, ¿cómo decirlo?, apunta a un nicho bien claro, que es la tecnología, la instrumentación biomédica, la electrónica en sí misma, y mi idea era un poco integrar o expandir los límites del conocimiento que actualmente poseo, y tratar de pensar a las ciencias, quizás como decía el compañero, desde un aspecto un poco más social, y conocer un poco más los agentes que participan en la ciencia, y salir de lo que es el ejercicio duro del cálculo, salir del conocimiento más aplicado de la ciencia. Ese es un poco el... Y en la investigación, bueno, encontré la propuesta de la Universidad de Quilmes, y tuve la suerte de poder acercarme a llevar los papeles y demás, así que estuve caminando un poquito. Bueno, estoy ahí muy contento de poder formar parte de esta propuesta. Bueno, muchas gracias. Además porque estaba esta asignatura, ¿no? Aspectos políticos. Ay, perdón, pero se me fue. Sí, quedaste ahí por Quedé momentos. frisado. Sí. Perdí conexión. Sí. Bueno, y alguna de las compañeras que están aquí. Buenas. No ¿Qué sé si tal, puedo Paula? seguir. Está, Mercedes, sí, te escuchamos. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Bueno, muy feliz de contactarme. Mi nombre es Mercedes, les hablo desde Cava. Bueno, de formación tengo el profesorado de Educación Superior en Biología, que lo hice en Joaquín B. González. Actualmente soy docente de escuelas privadas confesionales acá en Cava. Hice una licenciatura en UNRAF, la Universidad Nacional de Rafaela, licenciatura en Educación. Y bueno, respecto a maestrías, sí, bueno, busqué alguna que me acercara un poco más a la sociedad, porque bueno, una situación parecida a la de Máximo, tengo una formación en ciencias más duras, ¿no? La biología, hice una formación en biología, y quería acercarme un poco más a la sociedad. Me pareció una muy buena propuesta, y bueno, hacerla a distancia, y tuve muy buenas referencias también de la de Quilmes, y bueno, por eso es que estamos acá, y
y me gustó mucho intercambiar en el foro con compañeros y bueno, nada, muy feliz. Gracias. 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 Gracias, Mercedes. Sí, bueno, después vamos a hablar del foro, estuvo súper interesante, pero vamos a terminar la ronda. Soledad y Paula quedan, ¿no? Abril, ¿Puedo perdón. seguir? Abril, sí. Abril, sí. Tengo dos nombres, pero con Abril estoy bien. Bien, Bueno, yo soy de Rosario. Yo soy profe en Ciencias de la Educación. Vengo del campo blando de la ciencia. Todos acá muy técnicos y yo nada que ver. Ya tengo una base en filosofía, en sociología y en todo eso. Me desempeño en el nivel medio como profe y en el nivel superior tengo adscripciones. Así que estoy bastante en el campo de la educación, me gusta mucho. Acá en Rosario hay mucha propuesta académica, pero somos siempre los mismos. Entonces, hablé con otros profes, compañeros de la escuela, que habían hecho diplomaturas en la Universidad de Quilmes y me dijeron que la propuesta estaba muy buena, que el seguimiento era muy lindo. Así que, bueno, estuve investigando un poco y me decidí por acá. A mí, esta materia, el primer texto me encantó porque es un poco lo que yo ya venía viendo. A mí me gusta mucho la parte de la política educativa. Cuando tengo mis adscripciones la doy en política e historia de la educación argentina, así que un poco ya vengo por ese campo. Así que nada, estoy muy interesada en todo esto y me gusta mucho más profundizar, ver un poco el panorama más amplio, ¿sí? Salir un poco específico del campo de la educación y ampliar un poco más, así que por eso me uní y bueno, la propuesta de la Universidad de Quilmes me pareció la más amplia y también para salir un poco de acá de Rosario, que como dije, somos siempre los mismos, pero la verdad que somos siempre los mismos porque también no está tan abierta al público. ¿Sí? Te enterás y te inscribís a la maestría o al doctorado porque te recomendó tu profe, porque tu profe te dijo, che, mira que están por cerrar, no hay muy buena comunicación en eso. Así que, bueno, esta me gustó mucho. Buenísimo. Bueno, Abril, gracias por la presentación. Y quedaría Soledad. Hola, ¿cómo están? Noelia. Noelia, perdón, Noelia. Ay, No pasa nada, mi ¿cómo primer están? nombre. Por ahí no se ve, no parece. Bueno, también soy de Rosario, soy tecnóloga, licenciada en Tecnología de los Alimentos y docente. Actualmente me desempeño en nivel medio. Y bueno, el año pasado hice un taller virtual de mi campo y como que me picó el bichito de volver a estudiar, de hacer algo, y empecé a ver opciones, muchas, bueno, no sé si muchas, pero algunas de las que tenía en cuenta no abría grupo, también los sistemas por ahí presenciales o híbridos se complica para los que trabajamos. Bueno, un compañero me recomendó esta maestría. Bueno, empecé a ver de qué se trataba y me anoté. Así que bueno, acá vamos. A mí me saca un poco de la zona de confort, pero bueno, es un lindo desafío. Pero está bueno también como que creo que a casi todos lo saca de la zona de confort, porque una de las características también es que se anota gente de muchas disciplinas diferentes y bueno, eso después se ve un poco en los foros, como que las contribuciones vienen de palos distintos, con ópticas distintas y así que ese miedo es como quédate tranquila que estamos todos en esa. Y a veces es difícil como eso, como generar ese diálogo, pero cuando se da, y se da como ya en el primer foro se dio que estuvo buenísimo, como que ya empieza a fluir distinto. Aparte, también a medida que ustedes se conozcan, eso va cambiando, como que ya hay más confianza, ya saben desde dónde están hablando, también el estilo, ¿no? de lo que se requiere, de cómo enfocar, ¿no? La respuesta de los foros o los distintos espacios que vamos a ir trabajando, así que bueno, lo vamos a ir viendo con el correr ahí de las semanas. No nos presentamos nosotros, los anfitriones. Es verdad. Bueno, está nuestra presentación en algún lado, creo que no sé si el plan de trabajo o en el programa, al final están, pero es verdad. Cris, el honor. Bueno, nosotros también con Pablo comenzamos nuestro recorrido en la Universidad Nacional General Sarmiento
totalmente presencial porque al tritempi no existían estos dispositivos, y también confluimos en una experiencia muy enriquecedora, así que todo esto que ustedes comentan de tomar contacto con otras con realidades, contextos, experiencias, es muy, muy enriquecedor. Con Pablo cursamos con participantes que llegaban de Venezuela en un número muy importante, eran 10, 12 estudiantes, ¿no? En total, Sí, 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 sí. 4 o 5 colegas colombianos y un ecuatoriano. Y nosotros los sargentos, que no éramos la mayoría, así que eso también nos obligaba a articular las distintas experiencias e incluso culturas, ¿no? Y en esto de hacer ciencia y generar conocimiento, las idiosincrasias también y las trayectorias tienen su peso. Y en mi caso particular provengo del área de comunicación, de periodismo, y básicamente apliqué todo eso en lo que es gestión y procesos, ¿no? Todo lo que hace a gestión de calidad, mejora continua, la comunicación implícita y necesaria para la coordinación, sobre todo en los proyectos grandes. Eso es muy importante porque justamente entran en juego no solo intereses, sino también esto de lógicas diferentes de las disciplinas con las que cada uno de nosotros llegamos, ¿no? Y suponemos que ese es el aporte central y que debe ocupar un mayor espacio, y en la gestión de proyectos que son grandes y complejos, bueno, hay un componente central, pero todos los aportes son muy importantes, porque a veces por descuidar algún aspecto que parece menor, bueno, el resultado no es tan virtuoso como pudiera haberlo sido. Así que cada una de las disciplinas y las lógicas tiene mucho que aportar en esto de generar conocimiento. Y después fuimos compartiendo con Pablo distintas experiencias docentes, básicamente aquí en Quilmes, pero también en Flaxo. Bueno, Pablo les profundizará su desarrollo académico, que es mayor que el mío, porque el mío fue por otros lados, de otros caminos de la vida, también entendiendo por ello la militancia sindical en el área de telecomunicaciones, que es donde me desempeño, y en esto también considero que dentro de los aspectos políticos, de todo lo que hace a la gestión y generación de conocimiento, las y los trabajadores tenemos mucho para aportar. Es un aspecto poco estudiado, poco relevado, sobre todo en nuestro país. Distintos factores inciden para ello. No tenemos una cultura de sistematizar en general casi nada, pero en particular tampoco hemos logrado hasta el presente sistematizar aportes que provienen del campo de la clase trabajadora. Así que allí va mi intención de en algún momento poder avanzar un poco más en documentar esas experiencias. Y justo sobre ese tema surgieron varias cuestiones ahí en el foro que después íbamos a mencionar, pero esta idea de hacer control de pares o de cómo sostener las capacidades en determinados contextos o abrir ciertas cajas negras y demás para ejercer esa función de contralor, son temas que ya fue casi lo primero que apareció, y bueno, está muy vinculado con esto que está comentando Cristina. Bueno, yo soy geógrafo de base, luego hicimos juntos con Cristina la maestría en gestión de la ciencia, la de la UNCS, la de General Sarmiento. Yo después hice el doctorado en la UNCI. Y estoy trabajando ahí en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, ya hace varios años, desde el 2018. Y bueno, damos con Cristina esta clase, yo después doy otra materia sobre gestión de la ciencia en otra universidad, dimos juntos cursos en Flaxo, y bueno, estoy trabajando como ahora sobre varios temas. Uno es transición energética,
específicamente sobre biogás. Esa es como una pata. Otra pata es como vinculación universidad-entorno, que esa sobre la que hice mi doctorado y sobre la que sigo trabajando, sobre también el vínculo de formación técnica profesional y el entorno. Esa es como otra pata. Y después, por otro lado, también análisis más bibliométricos sobre producción científica y cuestiones de género. Así que son como algunas áreas que se fueron abriendo y bueno, por ahora voy como profundizando un poco, me voy dividiendo un poco. Así que bueno, ya creo que estamos todos, sí, ya nos presentamos todos. Bueno, podemos comenzar, Cris, sí, con la organización de la cursada. Cris, ¿querés comenzar? Bueno, las clases son virtuales, obviamente, por eso muchos han destacado su elección, ¿no? Por esta maestría. La periodicidad de las clases es semanal, son narrativas, ya conocen la modalidad. Tendrán foros, no todas las clases. En el caso de los foros, bueno, más adelante les solicitamos que va a haber un número que podrá oscilar entre 4 y 6 foros, de los cuales los invitamos y las invitamos a que participen en la mayor parte de ellos, porque la participación en los foros también será considerado en la evaluación del trabajo, junto con la evaluación del trabajo final. El plan de trabajo y el programa están, estimo que habrán recorrido ya el portal del sitio, y si hasta ahora no han tenido tiempo, bueno, disponen allí de estos documentos. Miren que... Sobre eso, sí, el plan de trabajo lo que tiene de bueno es como que organiza toda la cursada semana a semana, muestra los contenidos. Algo importante es la bibliografía que nosotros subimos una carpeta que vieron de bibliografía, que es enorme, pero ahí es como que vamos depositando cosas, hay cosas que quedaron de otros años que no las sacamos porque son materiales que son interesantes, que algunos son difíciles de conseguir, algunos los conseguimos ya hace mucho, los digitalizados. Entonces, la dejamos a disposición, ustedes hagan un uso muy pragmático de ella, descárguense todo lo que les interesa. Semana a semana lo que pedimos leer son 2, 3 textos más o menos, y después las lecturas van a ser también muy en función del trabajo final, entonces en relación, que eso vamos a verlo ahora después, ¿no? Pero en relación con lo que ustedes trabajen para la monografía final. Entonces, los alentamos a que, bueno, obviamente, cuanto mayor cantidad de textos de la bibliografía puedan leer, mejor. Entendemos también que están cursando otras materias, que están trabajando, que, bueno, es difícil hacerse el tiempo también. Pero, bueno, por eso en el plan de trabajo hay como un recorrido secuencial en el cual van a ir viendo, bueno, semana a semana vamos a ir viendo estos textos. Siempre lo que hacemos con Cris también es, entra mucho ruido, es a veces incorporar textos sobre la marcha, sobre algunas cuestiones que nos aparecen o algunas temáticas emergentes y demás. Así que quizás haya algunos cambios, pero suelen ser menores. En términos generales mantenemos bastante la estructura ahí original. Esto es lo que les comentábamos respecto a los foros, que son de participación obligatoria, no todos, pero sí la mayor parte de ellos. Podrá ser 6 o 5, también de acuerdo a cómo observemos entre todos cómo transcurre, ¿no? el desarrollo de la cursada, y si no hay, esperemos, acontecimientos que obliguen a reenfocarnos en otras temáticas. La evaluación final es una monografía, hay ejes que les proponemos, no son rigurosamente excluyentes, pero en caso de que ustedes decidan optar por algo diferente a alguno de los ejes propuestos, debe estar siempre orientado a lo que es la temática de la asignatura. Y esto lo decimos porque observamos a lo largo de este tiempo que sobre todo quienes ya vienen cursando otras materias tratan como de hacer encajar, ¿no? Un poco un rejunte de este trabajo con otro y aquel, a ver si entra. Y
nosotros preferimos que sea una propuesta de carácter original, que tenga que ver con el proyecto que ustedes en este momento visualizan respecto a su tesis. A lo largo de lo que es toda la maestría, el tema de tesis seguramente lo irán modificando, ajustando, pero si ustedes logran ya desde el vamos ir orientando todos los trabajos que realicen con Después la pantalla, Cris. sí, con el objetivo central de lo que es la tesis, bueno, tanto mejor. Sí, se desconectó. Ahora voy a tratar de compartir. En el caso de que todavía no tengan definido un tema de tesis, puede ser un tema abierto a algo que les interese o algo que ya vengan trabajando o algo que, bueno, en principio les parezca válido abordar bajo la luz de esta materia. Pero algunos de ustedes ya tienen una trayectoria bastante formada o ya saben más o menos que quieren trabajar este tema. Entonces, bueno, si ya quieren aprovechar y enfocar esta monografía como un paso más para ese lado, buenísimo. La materia va a contar en total con 2 encuentros sincrónicos más. Y en esos encuentros vamos a seguir trabajando sobre los temas que ustedes elijan, vamos a ir presentándolos y hablando. Y no llega a ser un taller la materia, porque no ese es el espíritu de ella, pero sí intentamos de que haya un feedback constante sobre eso y que a ustedes también los ayude para cómo orientar y que no llegue el día de, bueno, tengo que hacer la monografía, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Como tener al menos un panorama, una estructura, y bueno, después con tiempo lo pueden llevar adelante, pero bueno, sepan que es algo que vamos a ir trabajando a lo largo de los encuentros, entonces bueno, van a tener como ese acompañamiento y también tienen la posibilidad de ir consultándonos o preguntarnos bibliografía o bueno, lo que sea que necesiten con respecto a eso. Sobre todo para quienes no tengan experiencia, en la medida que avancen en la lectura de los papers y demás materiales que se irán viendo en clase, sobre todo de autores, vayan también observando, internalizando cómo se presenta ese documento, ¿no? Que hay un título, un breve resumen, un corpus con un desarrollo, conclusiones finales. En la medida que vayan leyendo, también realicen ese ejercicio de ir visualizando la estructura y cómo ir presentando el desarrollo de sus ideas, ¿no? Quizá varios de ustedes ya tengan experiencia, pero nos sucede a lo largo de todos estos años de distintos cursos que se dificulta a veces esto de que tengo una idea, pero la presentación después no es del todo ordenada, ¿no? Entonces quedan un poco desestructurados. Así que en las lecturas hagan también ese ejercicio. La fecha de entrega Claro, no estamos viendo, o yo no estoy viendo. ¿no? No, yo estoy No, viendo no. negro. Ah, porque yo compartí. Volví. Voy a compartir de nuevo. Aparece compartido algo, pero sí en negro. Ahí. No. Qué raro, porque es todo lo mismo que... Y yo no tengo permiso para subirlo, me parece. El mismo mecanismo de compartir. Ahora, Ahí se has comenzado a compartir pantalla. Ahí está, ahí apareció. ahí. Sí, ahí está. Bueno, y la fecha, como les mencionábamos, la fecha de entrega es el 2 de noviembre, va a haber un apartado que nosotros habilitaremos para cuando llegue ese momento realicen ustedes allí la entrega de sus trabajos. Va a quedar abierto a partir de 20 días después que termine la cursada, queda abierto, pero la fecha final es el 2 de noviembre. O sea, no es que lo tienen que entregar ese día, va a quedar abierto un tiempo.
pero bueno, como les decíamos, como que vamos a ir ya trabajándolo, así que la idea es que ya para el final ya lo tengan encaminado y que después no les resulte una supercarga empezar de cero a hacerlo. Estas son, bueno, las especificaciones del trabajo final, que esas se las vamos a dejar disponibles ahí en la plataforma para que las tengan. La idea en un punto es que tenga alguna aplicación, que tenga un texto de aplicación específico, que tenga una bajada. Generalmente lo que trabajan mucho son estudios de caso. Podrían hacer un trabajo más teórico, más conceptual, sí, pero quizás se les va a ir de tiempo, se les va a ir un poco de alcance, entonces por eso tratamos de hacerlo así, y generalmente es lo que más suele aplicar para las tesis después. Como decía Cris también, es importante que utilicen bibliografía de la materia, que usen contenidos que hemos estado viendo a lo largo de los meses, aunque el tema no tenga específicamente una bajada, pero bueno, hay que tratar de encontrarle esa vuelta, por eso los ejes propuestos son lo suficientemente amplios como para que puedan trabajar casi cualquier tema. No nos ha pasado mucho, creo, Cris, ¿no? Que hayan caído temas muy extraños o No, que se hayan muy apartado alejados. demasiado, no. Sí. No, porque como ustedes pueden leer, son bastante amplios, ¿no? Incluso por lo que ustedes han comentado de sus prácticas y experiencias profesionales, están muy En completos. línea. Después, otra cosa es que el trabajo es corto, es un trabajo de máximo 6 páginas, 6, puede ser 7, puede ser 8, pero no, tiene que ser un trabajo corto. Entonces el desafío ahí es que llegue a tener sentido en sí mismo, que leyéndolo uno pueda entender que haya una introducción, que haya un desarrollo y que haya unas conclusiones en línea con lo que se plantea en la introducción. Y acá apelando al uso como adultos responsables de la IA. Sí, eso es un tema importante que también lo queríamos charlar con ustedes a efectos de toda la cursada, no solamente del trabajo final, como usar o cómo hacer una especie de contrato social entre nosotros, ya que veníamos hablando de Sigma y el contrato social, de cómo vamos a usar la IA, porque bueno, ya es ubicua en algún punto y como casi todos la usamos para alguna u otra cosa. Entonces también preguntarles o cómo ven ustedes esto, ¿no? ¿Cómo lo abordan desde sus espacios de trabajo o desde sus prácticas? También nos gustaría charlar un poco sobre eso para que, bueno, lo ideal sería eso que pusimos ahí, que esté acotada más a las correcciones o a cosas, pero no en cuanto a contenidos, como que para que también este trayecto les pueda ser útiles desde otro lugar y recuperar también el hábito que todos perdemos un poco de la lectura en función de la captura de las aplicaciones y del mundo tecnológico. Pero me gustaría escucharlos también sobre esto, ¿qué les parece? O cómo lo viven ustedes en sus ámbitos. Si alguien quiere compartir algo al respecto. O Cris, ¿vos cómo lo vivís? Y yo lo que Telecom. en los ámbitos tecnológicos como es en el que yo me desempeño, lo que noto de esta herramienta que no siempre nos permite visualizar las microinnovaciones, ¿no? En los procesos de automatización siempre están los planos macros y hay como toda una tendencia de hacer encajar en estandarizaciones donde todo igual, porque entonces eso simplifica, ahorra costes, que después no siempre es así, pero toda de la estructura jerárquica, porque hablamos de mucha innovación, pero mantenemos unas férreas estructuras jerárquicas dentro de las empresas, que eso demasiado no ha cambiado. Entonces, ahí confluye que dentro de esa jerarquía rígida piramidal entra como por una cosa así de descubrimiento, de un hallazgo, cómo automatizamos estas tareas. Y hay una cuestión de moda también, entonces, insisto, a veces la automatización y el uso de inteligencia artificial nos estandariza tanto que perdemos la capacidad de destacar
aquello que es lo cotidiano, que es la microinnovación, que a veces es tanto o más valiosa que el enlatado comprado a un proveedor al que incluso hay que desarrollarlo como tal, porque ese proveedor justamente en esos estándares vende todo lo mismo, y dentro después de cada institución se dan estos procesos donde el conocimiento que está internalizado, desperdigado y pocas veces también jerarquizado, salvo que sea un componente, no sé, de pronto, esto en lo que está tan vapuleado en estos últimos días como es la Comisión de Energía Atómica. Bueno, allí obviamente habrá conocimientos y estándares muy rigurosos, pero de pronto en otras áreas, que también en estos días ustedes habrán escuchado hablar bastante de la fusión de una empresa importante de telecomunicaciones que compró a otra también muy importante en el país. Allí esto tiene una dinámica un poco menos rigurosa, ¿no? Y en estos ensambles, en estas situaciones de ensamble, entre lo que trae el proveedor por inversión extranjera directa y el conocimiento que está dentro de la institución, con la IA perdemos a veces de vista estos aspectos. Bien, aparte, eso es un tema que alguien trajo en el foro. No sé si fuiste vos, Abril, sobre la compra del paquete. No, no era un paquete, era algo en las escuelas. No. No, yo en el Sí, foro sí. dije sobre las pruebas a aprender en Santa Fe. Ah, no, era otra compañera No, entonces pero que yo les hablaba. cuento cómo yo me manejo con la inteligencia artificial, que tengo Vale. mis alumnitos muy adolescentes. Vale. A mí me encanta la inteligencia artificial. Mi viejo es analista en sistemas, entonces está mucho con la tecnología ahí y me va mostrando cuestiones más nuevas que no son quizás las que usamos ChatGPT o Gemini. Y yo miro con ellos de que no la saben usar, entonces las respuestas son siempre las mismas. A mí me pasa que cuando yo la uso, le hago tipo brainstorming. Necesito más ideas sobre esto, porque yo tengo esta idea, pero necesito una vuelta más, y ahí es donde la uso, ¿sí? Pero no la uso para producir, porque, bueno, también es porque mi carrera es de la escritura, entonces tengo eso más afianzado, me sale la escritura más formal, mucho más fácil, quizás para mucha gente es lo que peor que le puede pasar. Yo escribo más normal, pero la parte de la imaginación con la IA te saca un montón. Después me reto a mí misma, decir, bueno, no la uso más, que sea yo sola y a ver qué idea me surge a mí, que sea esta la idea. Claro. Mis alumnos me doy cuenta que son siempre los mismos, no saben, después cuando vos le preguntás, che, ¿y esto que hiciste acá? Ah, no sé. Entonces, también en esta instancia quizás de conversatorio, poder respaldar un poco las ideas que fuimos produciendo para que haya una relación entre lo que uno escribe y lo que uno puede decir en vivo. Total. Sí. Totalmente. Santiago, levantaste la mano. No, cortito, un poco coincido con todos y todas, digo, el riesgo de lo seriado también, de la reproducción del mismo modo, del mismo molde en algún punto, ¿no? En definitiva, creo, no voy a negar que todos utilizamos la IA, pero también recuperar lo que comentaba la compañera, también es importante recuperar el método, ¿no? Porque en definitiva cómo lo utilizamos implica también qué método estamos siguiendo y que es muy importante en ese diálogo, ¿no? Es decir, estamos realmente capacitados para formular una pregunta de investigación, estamos capacitados para poder utilizar la IA para hacer una revisión sistemática, entendemos qué estamos haciendo cuando estamos haciendo una revisión sistemática. Me parece que existe un riesgo de que todo eso se nos pase en un escenario muy superficial y en definitiva también estemos agotando otro riesgo
que me parece que conlleva el capitalismo respecto a estas herramientas, que es este espacio que en sí mismo, el espacio universitario, el espacio de reflexión, tiene que ser un espacio disruptivo, contrahegemónico, terminar reproduciendo y definiendo discursos que en definitiva nos son ajenos, ¿no? Este es un buen método también el que comentaba la compañera de encontrarnos esto que se produce, cuán alejado o no está, cuán alejado está cuando lo tengo que pronunciar, cuando le tengo que poner palabras a este razonamiento conceptual. Vale. Y otra cosa tiene que ver con esto que comentaba Abril sobre la imaginación, ¿no? El rescate de la imaginación. Cuando nosotros pensamos los foros, también siempre nos debatimos, bueno, hacemos preguntas más cerradas o más abiertas o disparadores o no. Y nuestra idea en general es que sean más disparadores, como que pueden no atenerse 100% a lo que dicen. Y quizás poner un parrafito solo con una idea o con algo va a ser muy valioso a efectos de este intercambio y de la recuperación de la imaginación y del diálogo, por más que estemos mediados por la plataforma, que va a terminar siendo más valioso porque que estar cumpliendo a rajatabla exactamente lo que estamos planteando con ítems y viñetas y demás. Como, bueno, si quieren rompanlo, no importa, es un disparador y es como una excusa para hablar del tema. En este caso, el texto de Siman siempre nos gusta para arrancar porque es ameno, porque está bueno, porque permite generar ideas, pero también eso, siéntanse libres de utilizarlo de una forma también como los foros, de una forma creativa, si se quiere, y abierta, como que sobre todo en este momento, esto que estás diciendo, Santiago, es súper importante, ¿no? De generar un dispositivo también, de recuperar esta posibilidad del diálogo. Así que gracias a ambos por vuestras intervenciones al respecto. Así que bueno. Una reflexión respecto al foro. Los foros en general están en relación con la clase, con la temática abordada en la clase. Pero puede suceder que también haya algún foro con una temática que se aparta. ¿Esto por qué lo hacemos? Bueno, quizá en línea con esto que comentaba Pablo recién. Dentro de la estructura, tampoco no cerrarnos. ¿Por qué? La cursada es breve, los temas son amplios, no siempre llegamos con la profundidad de abordaje que nos gustaría, y además en algunos ejes temáticos, lo nuestro, como es una materia introductoria, serán profundizados esos mismos temas en otras asignaturas de la maestría. Pero quizá entendemos que algún foro sea necesario. Nos ha sucedido esto, lamentablemente, durante la pandemia, sobre todo, ¿no? Que la realidad se nos impuso. Quizá también, esperemos que sean temas un poco, bastante más alentadores que lo que fue ese momento de la humanidad, pero si surgiera esa necesidad, también queríamos aclararles que no se sorprendan si esto sucede, que haya algún foro que no sea o no esté rigurosamente relacionado con el tema abordado en la clase. Bien, bueno, y volviendo a esto, los ejes propuestos, como les decíamos, son súper amplios. Uno es la política científica con política pública, y ahí pueden analizar algún programa, algún instrumento de política pública, algún proyecto, como bien estudio de caso relacionado con eso. Otro gran eje es el eje de la innovación. La innovación, la tecnociencia, las tensiones que surgen a partir del despliegue de la innovación, y como contracara, como desde una visión más crítica, todo lo que tiene que ver los temas relacionados con la innovación social. Que acá también, como dice Cris, lo vamos a ver, pero bastante por arriba. Después hay una materia específica que es optativa, que habla sobre tecnologías de la inclusión social, si les interesa ir por ese lado. Pero bueno, para tener como un puntapié inicial. Después aparece todo el eje de planes estratégicos, estrategias nacionales, federalización de la ciencia, prioridades, estrategias de intervención territorial. Y
Se cortó la última línea, me parece. Sí, bueno, los nuevos modos de producción de conocimiento, actores y enfoques, no. Está en la anterior. No, es ahí mismo, pero quedó abajo, quedó como abajo. Ciencia y género. Ciencia y género, es el último tema creo que es uno de los últimos 2 temas que vemos en el curso, que también es un foco medio transversal, porque a cualquier otro instrumento también se le puede hacer un análisis de género y debería, pero bueno, es otra opción más. Así que, bueno, como les decíamos, después a medida que vayan pensando, fíjense en cuál eje puede caer o de qué forma, y en el próximo conversatorio ya lo charlamos. Bueno, ahí vi. Bueno, la presentación, algunas competencias y conocimientos o que pretenden abordar. Primero vamos a analizar los temas de ciencia, tecnología e innovación. Generalmente hablamos más de complejo científico-tecnológico, de sistemas de ciencia y tecnología. No hablamos tanto de sistemas nacionales de innovación. Bueno, hay como toda una serie de debates al respecto, sobre el cual luego entraremos. Y se los piensa siempre como sistemas sociales, ¿no? Que son, en función de eso, susceptibles de ser administrados, orientados, y bueno, muchos de los debates que vamos a ir teniendo van a estar relacionados con esto, ¿no? Con las disputas de sentidos en relación a la orientación del sistema de ciencia y tecnología. Después, comprender o entender los impactos de la ciencia y tecnología sobre los procesos de desarrollo, que también, si bien va a haber una materia específica en la cual van a haber más conceptos de economía de la innovación o cuestiones relacionadas con eso, nosotros los vamos a ver desde otra óptica. Y en cuanto a las políticas en sí, los actores implicados en la formulación y la implementación de la política. Luego hay todo otro eje relacionado con las funciones, instituciones e instrumentos, como una bajada. Ahora, en el caso argentino, va a ser un poco más teórico porque ya nos debe haber quedado mucho en pie, pero bueno, en algún momento volverá. Así que eso también es un eje bastante importante. Y por último, entender nuevas formas de producir conocimiento y sobre todo también conocer cuáles son las últimas discusiones que hay sobre esto y cómo inciden las nuevas formas de producción de conocimiento a las políticas científicas. Hacer como un cruce en ese sentido. Sí, perdón. No, que en este aspecto, nuevos modos de producir conocimiento y actores, principales actores o actores en general, agentes productores, porque en el foro ustedes han comenzado ya a desarrollar, a introducir esto de mapear quiénes son los que participan e intervienen, porque muchas veces queda muy solapado esto, ¿no? Y entonces se circunscribe a que la empresa o la institución o la universidad, y existe como esa tendencia a focalizarse en uno o pocos actores, y cuesta mucho analizar y evaluar y comprender cuántos otros participan. Hay una cuestión también de jerarquía y de cómo se construye poder en esto de visibilizar, ¿no? Quiénes son los que se apropian. Pero también es importante que empecemos nosotros a comprender que además de estar esos que son los que se apropian del conocimiento generado, en estos nuevos modos de producir conocimiento hay muchos otros que participan. Y como aquí hay varios de ustedes que han hecho referencia al tema de salud pública, tenemos un gran ejemplo de la contribución que hacen los grupos de familiares o pacientes de distinto tipo de enfermedades, ¿no? Esos son casos muy relevantes, sobre todo en lo que llaman a mí no me gusta, pero se llama así, no conozco otra denominación de las enfermedades huérfanas. Y hay ejemplos donde hasta Colblit se ha vinculado a pedido de asociación de familiares en que prestara colaboración, aún no siendo su área específica de investigación. Pero sí, los familiares recurrieron a él
en función de la metodología y de cómo él construye ciencia, ¿no? Desde su respetabilidad y, bueno, todo eso que conlleva su persona, ¿no? De su honestidad intelectual. Entonces le han pedido que por favor él use la red de contactos, que es otro elemento también muy importante desde hace ya varias décadas, en cómo funcionan estos nodos de poder y a su vez nodos de conocimiento. Así que también empecemos a través de las lecturas que vayan realizando a identificar y profundizar quiénes son los que participan en esta construcción. Como en un edificio donde no está solo el ingeniero o el arquitecto, ¿no? ¿Cuántos más allí contribuyen, tributan para? Bien, pasemos a la... Bueno, en este primer foro apareció uno de los grandes temas que vamos a ir como tratando, que tiene que ver con, y que es una discusión larguísima en los estudios sociales de la ciencia, sobre la autonomía de la ciencia, el grado de autonomía que puede tener y cuál es la relación que tiene con el poder, ¿no? Como la ciencia receptora de fondos públicos, la ciencia pública, no receptora de fondos públicos, la rendición de cuentas sobre esos fondos públicos, cuál es el grado de incidencia que tienen las agendas políticas en la definición misma de los temas, proyectos, programas que van a ser financiados, cómo, por quiénes, etc. Luego también todo esto que apareció en el foro sobre la apropiación también de conocimiento público para negocios privados, la posibilidad o no, que también eso pareció muy interesante, la idea de blindar un poco el conocimiento o patentar el conocimiento también público para poder después incidir, ya sea en la fijación del precio con el cual determinado bien sale al mercado o determinadas condiciones de accesibilidad. Entonces, todas esas discusiones aparecen como muy atravesadas, van a aparecer en varias lecturas de toda esta primera etapa. También aparece toda esta idea de la ciencia, bueno, con los beneficios y riesgos que conlleva, quién regula estos riesgos, quién regula estos beneficios, los beneficios para quiénes y los riesgos quienes los padecen. A mitad de la cursada vamos a ver toda una cuestión relacionada con la sociología del conocimiento y la sociología también de la ignorancia, ¿no? De cómo hay temas que se obturan, por qué se obturan determinados temas, por qué se promueven determinados otros, y que la ecuación de riesgos-beneficios adquiere como una dimensión muy, muy particular en algunos temas en específico. Cris. Y aquí tenemos algo de lo que hacíamos referencia. La discusión parte a partir de si son expertos versus participación pública o si en un salto cualitativo logramos una nueva alianza de expertos y participación pública, ¿no? Cómo se promueve también en los distintos ámbitos de formación, de educación, los distintos niveles educativos, cómo contribuyen e invitan a nuevas generaciones a que se acerquen a estas disciplinas que algunas son las tradicionales, otras serán nuevas, pero cómo se forman estas alianzas sociotécnicas. En definitiva, no dejan de ser más que eso, ¿no? Pero acá también hay disputas de poder. En el tema de quién ostenta, ¿no? La verdad, la discusión de la verdad, hoy tan vapuleada también esa cuestión por todo esto que hablábamos recién sobre el impacto de las tecnologías digitales, ¿no? Que se pone en jaque la verdad. Bueno, ¿cómo esta alianza entre expertos y sectores de la población civil contribuyen a la defensa, incluso de eso que entienden en distintos aspectos es su verdad para ese momento y ese contexto? Y la política científica en el contexto de América Latina. Ha habido, en esto que mencionábamos al inicio de este conversatorio, hitos y momentos históricos donde esta dimensión del desarrollo
de la política científica no en una corriente, porque algunos también eso se pone en debate, si ha habido una corriente o si ha habido distintas expresiones de la política científica en América Latina, pero ha habido realmente momentos muy destacados. No, lamentablemente no es el actual, porque la producción científica y tecnológica requiere de planificación, requiere de recursos, indiscutiblemente, pero también de definiciones geopolíticas, ¿no? Entonces, la política científica participa en todo eso, es parte de eso, y bueno, es todo un desafío, ¿no? Cómo darle incluso continuidad y hacia dónde seguir haciendo política científica en un contexto como el que tenemos, sobre todo a nivel mundial, pospandemia o pandemia, que ha sido un momento disruptivo, y en América Latina en función de su contexto de dependencia, ¿no? Así que es todo un tema. Bueno, bueno, muy relacionado con lo anterior, aparecen algunas tensiones como que atraviesan el desarrollo de las políticas científicas. La intención, bueno, con lo que veíamos en este primer foro de CIMAN, ¿no? Como entre el interés y el desinterés, como el conocimiento como un hecho para el progreso de las ideas, para el progreso de la humanidad y demás, versus las ideas de apropiación de ese conocimiento. Cómo funciona la autonomía de la ciencia frente a los condicionamientos externos, sobre todo ante esta avanzada, bueno, fortísima del capital ante los reductos de conocimiento, de soberanía, etc. La tensión entre la capacidad constructiva y destructiva de la ciencia. Bueno, hoy en día también apareció en el foro cuando hablábamos del LATAM GPT o como hablábamos de las inteligencias generativas, que tienen ese doble filo también, de construcción, de destrucción de empleos, de opacidad, y cuál es el efecto que esto tiene. Bueno, ya son debates que se van hacia otros rumbos, ¿no? Pero el efecto de esto en la democracia, por ejemplo, que se ve cada vez más fuerte, bueno, y atraviesa la política científica. La política científica lo ve un poco muchas veces corre por detrás, sobre todo de los estados nacionales que no tienen grandes capacidades de formulación de regulaciones. Otra tensión muy, muy importante e histórica ha sido la tensión entre la libertad creativa y la burocratización. A medida que se fueron complejizando los sistemas científicos y tecnológicos, hay una tendencia casi necesaria hacia una burocratización creciente que atenta justamente eso que hablábamos antes de la imaginación, de la creatividad, y cómo se juega eso. Esa rendición de cuentas de fondos públicos muchas veces atenta contra la necesidad de, bueno, disponer tiempo para pensar soluciones innovadoras, para pensar ideas, y cómo distintos gobiernos, distintas políticas intentan dar cuenta de eso. Por último, y bueno, quizás la más actual de todas, ¿no? La producción de conocimiento científico atravesada por estas lógicas de grandes corporaciones, que aparte están aprendiendo como constantemente de todo lo que todas las personas de los sistemas también la alimentan. Y aquí al costado nos faltaría, lo vamos a incorporar para... Dale, que escribámoslo. Un gran signo de interrogación que nos lleve a reflexionar y preguntarnos, ¿es esto novedoso? Todo esto que hemos acá, que se describe en estas pocas palabras, ¿es novedoso? ¿Es la primera vez? ¿Surge ahora? ¿Habrán ustedes también escuchado últimamente o en algunas conversaciones así de café, ¿no? Sociales, tal o cual llega con noticias que viene del futuro? Y en realidad, muchas veces no llega con novedades que vienen del futuro, sino que tiene un buen anclaje en el pasado. Conoce de dónde viene, conoce lo que ha sucedido, conoce de la historia, de su identidad. Entonces,
no queda ni subyugado por nuevas modas, ni deslumbrado por acontecimientos que se ofrecen como novedosos, pero no son tales. En algunos casos, cuando hablamos de capacidad constructiva y destructiva de la ciencia, en particular, en el caso de la política científica como disciplina, tiene su hito a partir de la bomba atómica. Ahí hay todo lo que el desarrollo previo de conocimiento que llevó a la decisión política en la Segunda Guerra y la reconversión de todo el aparato bélico a aplicaciones de uso civil, eso hace a uno de los mayores hitos donde se ha puesto y se ha visibilizado, y no han quedado dudas de cuál es la capacidad constructiva y destructiva de las dos caras de esta moneda, como es la ciencia y son la ciencia y la tecnología, los desarrollos. Y en esto tiene que ver también lo que sucede hoy con la inteligencia artificial. Bueno, sí, el proceso es más acelerado, la velocidad que esto ha adquirido en estos últimos 5 o 10 años respecto a cómo se movía la frontera de conocimiento previamente, sí, hoy es mucho mayor, es deslumbrantemente mayor. Ahora, las tensiones son nuevas y son las tensiones de cómo se ostenta y se ejerce el poder, de quién lo ejerce y cómo en ese mapa geopolítico las corporaciones van moviéndose, se van geolocalizando, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se transfería y se tercerizaba la producción del continente europeo y Norteamérica hacia Asia? ¿Qué pasa ahora cuando esos gigantes asiáticos son competidores? Entonces ya la guerra comercial va tomando otro cariz. Bueno, eso también son tensiones que no resultan novedosas con culturas milenarias, ¿no? Como la de China. Entonces, un poco reflexionar para no deslumbrarnos frente a esto de estandarizar también discusiones que nos lleven a encorsetarnos para restringir nuestro contexto de análisis. Bueno, hay un texto clásico que está en la bibliografía, que creo que sigue allí, que está hace muchos años, que es un texto de Harvey Brooks, que ya en 1978, que se llama el problema de la asignación de Problem of Research Priorities. Y lo que él plantea en este momento, bueno, ya en ese momento, estamos hablando de Estados Unidos, boom de la posguerra, en el cual los fondos para la ciencia habían crecido, se habían duplicado prácticamente año a año durante varios años. Y llegó un momento que llegó a un tope y dice, bueno, ¿cómo se va a discutir esto? ¿Cuál va a ser, cómo se va a priorizar la asignación de recursos? En este sentido, en el cual la ciencia va requiriendo, aparece esto de la Big Science, la gran ciencia, que requiere cada vez más fondos cuantiosos. Y bueno, en un momento hay que empezar a rediscutir o a ver cómo se prioriza, cómo se elige cuáles van a ser los sectores ganadores o no, y esa selección muchas veces aparece en función de dinámicas que exceden a la política científica o a las necesidades intrínsecas de la ciencia y que van a pasar por discusiones políticas que tienen que ver más que nada con el contexto global de inserción de Estados Unidos, sus empresas, del desarrollo militar y de cómo acompaña ese desarrollo militar a la expansión de sus empresas. Entonces, toda esta discusión es una discusión muy vieja, el texto ese está buenísimo, si les interesa ir por ese tema de la priorización, de la asignación de los recursos a la ciencia. Y hay como distintas fuentes de justificación para esta asignación, que puede ser por utilidad económica, militar, religiosa, para el desarrollo del despliegue nacional, o etcétera, de distintas vertientes. Pero sí aparece
una noción que se comienza a poner cada vez más en jaque, sobre todo a partir de los 70, de la guerra de Vietnam y demás, que tiene que ver con la utilidad social de la ciencia, ¿no? Cómo lograr que toda esa enorme masa de recursos que se pone a disposición, no, ahí se nos fue, se nos está yendo, se No. nos está yendo para atrás. Acá estamos volviendo. No, uno más. Ahí estamos. ¿De qué forma lograr reconvertir como todo ese aparato científico-tecnológico para mejorar las condiciones de vida de las personas, como la emergencia de grupos sociales, de otros actores que comienzan a disputar sentidos? Lo que va a hacer es un poco romper esa hegemonía de la asignación de los recursos hacia un mismo sector o hacia determinado grupo de sectores. Entonces se comienza a hablar de la relevancia, de la pertinencia y cuáles son las retribuciones sociales del producto científico y tecnológico. Y esto va a entrar en colisión necesariamente con la autonomía de la ciencia. Lo que va a decir el Singhei-Jameson es un texto que es obligatorio, que es del año 96, que está muy interesante también, que va a decir que la discusión hacia esta defensa de una práctica científica libre, lo que hizo fue derrotar en un punto una visión de una ciencia más consciente desde el punto de vista social durante muchas décadas. Entonces, los recursos fluyeron hacia sectores que no necesariamente redundaron en bienestar para las mayorías. Es algo que, como decía Cristina, también es algo como muy actual en un punto o en varios puntos. Todas esas discusiones acerca de también la utilidad social de la ciencia las vamos a retomar un poco más adelante desde distintas ópticas y carices. Pasemos, Cris. No sé si Santiago quería... ¿Alguien levantó la mano? No, me sonó un ruidito, pero no sé si era. No, solo el texto, el de Bronx del 78 no lo vi, pero... No está en la bibliografía. Si no estás, a veces pasa que no sé, pasan cosas, pero lo ubicamos. A veces sucede que sin intención, al bajarlos, es como que nos ha sucedido en otras cosas, lo extraen y lo borran, que lo copian y consultan, y ahí es donde... A ver, acá, sí, nos ha pasado mucho eso. Acá lo tengo, a ver, espera, el chat de acá está, ¿dónde? Acá al costado. Y luego el de Merton hay uno del 84, no el del 95, pero nada, es para ver. Debe ser otra edición del mismo texto. Sí, lo puedo copiar hasta acá. Acá. A ver, fíjense si tienen permiso para verlo ahí. No estaba libre. Está libre. Bueno, ahora después lo pongo en el... Subimos en el drive. Sí, pues se debe haber bajado. No sé si pasa eso. A veces ponemos sin querer permiso de editor y hay textos que se borran, desaparecen. Sí. Así que bueno, pero ese texto... A veces no, si les pasa también con algún otro texto, porque si bien revisamos, pero como es dinámico... Sí. Y acá, bueno, en esta slide aparece retomamos lo que plantean el Singhei-Jameson sobre las culturas políticas, ¿no? Son como tipos ideales, no necesariamente excluyentes o no necesariamente participan todos al mismo tiempo, pero siempre que aparece o se lanza una política científica, aparecen distintas culturas que van a, digamos, disputar acerca de la aplicación de esa política. Por un lado, la cultura burocrática, más encarnada en el aparato del Estado para administrar y organizar la ciencia; la cultura académica, que busca preservar valores, la autonomía de la ciencia frente a otros intereses; la cultura económica, que está más interesada, bueno, como lo vamos a ver ahora en la tercera clase, sobre la tecnociencia, sobre las aplicaciones orientadas al mercado, la protección del conocimiento a través de patentes, sobre distintos métodos de protección de conocimiento. Por otro lado, la cultura cívica, ¿no? Representada por movimientos sociales, feminismos, ambientalismo, derechos humanos, entre otros, que van a poner también en tensión esto, que justamente cuestionando las repercusiones sociales del despliegue de las políticas científicas.
también aparecen críticas a este modelo, si es válida la separación de distintas culturas o si hay actores que van a encarnar varias al mismo tiempo. Dentro de la misma academia también aparecen actores identificados con la cultura económica, dentro de las mismas instituciones científicas hay distintas posturas, dentro del mismo INTA aparecen distintas visiones acerca del desarrollo, del INTA, del CONICET, de las universidades. Hay distintas visiones acerca del desarrollo, de la contribución, acerca de la apropiación del conocimiento, hay distintas posturas. Entonces son límites un poco borrosos entre las distintas culturas en algunos casos, en algunos otros casos es más fácil quizás identificar cuáles están participando, de qué manera y cómo se produce el juego político a partir de ese cruce, exactamente. Pasemos Sí, a... como estos autores, bueno, dentro de las corrientes de estudios norteamericanos, quizás también lo ideológico a ellos se les diluye un poco, pero quizá en algún momento de la historia y sobre todo del recorrido de la política científica, el componente ideológico también ha tenido, político ideológico, con la conformación que hablábamos, ¿no? De los bloques durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, también ha tenido influencia en la configuración de los estilos. En América Latina también, cuando conversábamos hace un rato si existió una corriente de o fueron expresiones separadas que confluyeron en diálogos en un momento también histórico particular de América Latina, lo político ideológico también tuvo una presencia importante. Acá, desde el modo de construir de estos autores de formación en las universidades de Estados Unidos, bueno, quizá no está, pero podemos también nosotros hacer esa incorporación. Y bueno, este es un texto que no es solo de Zarevitz, es de Zarevitz con otros 3 investigadores, una investigadora uruguaya y otros 2 investigadores más, que también está muy bueno, que si tienen tiempo de leerlo, léanlo porque es cortito. Que ellos lo que van a hablar es sobre ciertas tendencias que van a condicionar el diseño de la política científico-tecnológica. Primero, esto, el mercado como gran eje articulador de las políticas, ¿no? Los estados saliendo a hacer políticas científicas en función de lo que las empresas necesitan, piden, demandan, etc. Entonces, este divorcio cada vez más grande entre la asignación de recursos para un sector versus las necesidades de las mayorías que están, bueno, justamente incidiendo cada vez más fuertemente. Después, la idea, este texto ya tiene 25 años, pero de que el progreso tecnológico lo que está haciendo es agravar la distribución de la riqueza, tanto entre las naciones como dentro de las mismas naciones. Se ven series temporales sobre distribución de la riqueza y no ha hecho, a pesar del despliegue de la tecnología, que supuestamente va a traer un montón de beneficios, lo que se ve en los hechos es que crece la injusticia en la distribución de la riqueza. Después que falta esto también que mencionaba un poco Cristina recién, como el debate más político, más valorativo acerca de los diseños de las políticas científicas. Bueno, en lo que se conoció esto como la corriente de pensamiento latinoamericano, tenías algunos pensadores, investigadores que eran marxistas, otros eran peronistas, en el caso argentino, antiperonistas, radicales, o sea, tenés de distintas extracciones políticas y la cuestión política estaba mucho más sobre la mesa que ahora se tiende más a ver los planes, las políticas desde una visión bastante más instrumental y bastante menos comprometida en un punto. Otra tendencia que condiciona el diseño tiene que ver con el exceso de información. Como que no siempre más información ayuda a que se tomen decisiones efectivas, como más hoy en día, más que nunca, con el exceso de desinformación. Bueno, y por último, el choque que genera todo esto con los marcos regulatorios, que es algo que apareció en el foro, que es una de las ideas principales que aparece en el foro, como
los estados se paran y cómo las democracias actuales pueden o no hacer frente, que de hecho no lo están haciendo, a estas grandes corporaciones con cajas negras tecnológicas que son imposibles de abrir, que tienen atrás gobiernos que las sostienen para que eso no suceda. Y bueno, ¿qué posibilidades tienen los estados nacionales para diseñar una política autónoma, soberana, científico-tecnológica en este contexto, ¿no? O cómo esto incide, si podemos seguir hablando de democracia ante estos desarrollos. Ese texto está muy, muy interesante. No sé si Cris querés agregar algo más sobre este tema. No, fundamentalmente que los marcos regulatorios no son solamente normas de uso o reglamentaciones, sino que también van directamente de la mano con la cuestión de la carga impositiva que se requiere en función de los beneficios, ¿no? Así que ahí hay toda también otra discusión que lamentablemente en las últimas décadas siempre se pretende hacer ver como que la carga impositiva para las sociedades ha sido un lastre y se ha dejado de discutir el para qué de esos tributos, ¿no? Y la rendición de cuentas, por supuesto, que se debe dar en función de lo que los estados recaudan y en qué se invierte. Pero en nuestro país tenemos discusiones y problemáticas gravosas, ¿no? Como toda la cuestión de la discapacidad. Bueno, ahí hay normas, hay progreso científico que podría contribuir a mejorar y mucho la calidad de vida de todo ese colectivo de personas y familias. Pero bueno, no es que falten marcos regulatorios, normas éticas, todo eso está como bastante bien sabido. Lo que falta es esto de la decisión política, de cómo la distribución de la riqueza en función a la renta generada, cómo se aplica, ¿no? Ahí hay todo un gran tema de el para qué, en definitiva, del desarrollo científico-tecnológico. Un gran debate valorativo, sí. Es político, es ideológico, es ético también. El para qué de mover la frontera del conocimiento. Cuando decimos, bueno, ¿qué hacemos con la inversión en la universidad pública, laica, gratuita, de accesibilidad, de libre accesibilidad? Cómo también se generan dispositivos para que sectores de la población que están más lejos de esos ámbitos de educación formal participen de ellos y también tengan el derecho, ¿no? De poder acceder. Bueno, ahí tenemos que hablar de cuáles son los impuestos y sobre quiénes recaen y de las reformas que son necesarias, ¿no? Reformas financieras, etcétera, etcétera. Que tenemos aquí a colega economista que después nos puede sí. ilustrar. Bueno, con respecto, haciendo ya como una bajada hacia lo que hablábamos al principio, nuestro próximo encuentro, la idea es que presenten ya una idea del tema que van a tratar en el trabajo final. Quizás sabemos que es pronto, pero queremos ir ya trabajándolo de a poco, de manera conjunta, entonces ya pueden pensarlo. De acá, el próximo coloquio va a ser más o menos en 3 semanas, por ahí, sí, 3 semanas, aproximadamente, fin de julio, principios de agosto. Probablemente después de las vacaciones. Así que va a ser, sí, va a caer para agosto. Entonces la idea es que presenten el tema y si ya tienen algún enfoque o alguna idea de cómo lo van a trabajar o con qué autores o por dónde va a ir el trabajo. Entonces la idea es que lo presenten y que todos le vamos haciendo como una especie de evolución, comentarios, le hacemos sugerencias de bibliografía, etc.
y lo podemos ir trabajando para después en un tercer encuentro ya hacer una presentación como más global que incluya ya el análisis. No tanto la conclusión, pero sí el análisis, como para tener ya todo el esquema un poco más armado. Así que bueno, van a tener a disposición estos ejes propuestos y ustedes nos pueden escribir si quieren antes para consultarnos o si necesitan alguna orientación o si no tienen tema y quieren alguna idea o lo que fuere, nos pueden consultar y lo vamos trabajando. Cris, no sé si me No, olvidé. es muy interesante lo que surge en ese coloquio de intercambio, porque en esta obligación de explicitar la idea que uno pretende plasmar, muchas veces, y en el diálogo que surge, nos damos cuenta de que o el tema es excesivamente amplio, entonces es necesario el recorte, y del diálogo y del intercambio de ideas surge, bueno, de este todo, ¿con qué parte nos vamos a quedar para esto que es un trabajo puntual? Después sí, la tesis, bueno, es otra cosa, pero ayuda mucho al recorte y a la dimensión, ¿no? A enfocarnos, porque al explicitar el tema, al explicarlo entre nosotros, nos ayuda bastante también cuando hay estas escalas, estas dimensiones, ¿no? Bueno, no, mira, no se preocupen con esto, queremos decirles si con Pablo les decimos, bueno, no se comprende mucho para dónde queremos ir, mejor ir por este camino más pequeño, pero quizás menos ambicioso, pero para esta instancia más productivo para cada uno de ustedes, ¿no? Bien. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta o algo que quieran que charlemos. Podemos tomar unos minutos para eso. Yo quisiera Gabriel. consultar si los próximos encuentros van a ser mismo día y horario. Porque yo normalmente, acá en Rosario ahora son las vacaciones de invierno y normalmente esto ahora trabajo, pero me la puedo arreglar. Ah, no, generalmente lo hacíamos, Cris, los jueves o viernes. Jueves, porque el viernes Jueves. es un día a veces familiar más complicado y generalmente Sí. los jueves. El horario sí, porque en el caso es complejo esto, porque nosotros decimos es después del horario de la jornada laboral, pero muchos de ustedes que son docentes colisiona con el horario laboral de docentes, sobre todo los que están en docentes universitarios o de formación profesional. Así que es un poco complejo conciliar esto del horario. Sí, pero bueno, vamos a tratar de que estemos, si no, de todas formas, bueno, los conversatorios quedan grabados y podemos seguir intercambiando por otras vías. La idea sí, es que estemos todos, pero sí, siempre es re difícil como combinar los horarios de todos. Así que bueno, no sé Dentro de si... la plataforma tienen uno que es Mm. noticias, que ahí les haremos llegar recordatorios, que ya está abierta la clase, que se subió tal o cual material, etcétera. Después está el foro de presentación y después hay otro foro, otro espacio, donde pueden allí escribirnos, comunicarse con nosotros, que a la brevedad El tratamos foro de consultas generales, sí, sí. foro de consultas generales. Y si no, también nos pueden enviar un correo directamente por la plataforma y con copia de los dos y les vamos respondiendo. Así que, bueno, por nuestra No se parte... abrumen, no Sí, desesperen. Parece mucho, pero todo se va a ir ordenando y decantando, así que no. sí. Sí, recién estamos comenzando, así que, bueno, nada, vamos despacio, vamos tranqui. Ya nosotros subimos la clase la próxima el viernes, así que vamos a subir la clase con un foro. Y bueno, como les decíamos, aunque sea un breve, pero hagan la contribución que puedan, que les salga en función de los disparadores que ponemos.
si bien nosotros hacemos un feedback, los evaluamos, pero la idea es que también sea un espacio abierto, así que siéntanlo así. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos, a todas por estar, y un gusto, un placer darles ahí la bienvenida al curso, a la maestría a la que recién comienzan. Y bueno, estamos a disposición por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una linda noche. Hasta Hasta luego. Gracias.